Tema 1. Resumen histórico de los orígenes del Taekwondo. El hombre, desde sus comienzos, en forma primitiva, debió defenderse y utilizar su potencial defensivo para proveerse de alimentos y poder conservarlos, como así también repeler a sus enemigos naturales. En los primeros 500.000 años de existencia del hombre, sus procederes se realizaban instintivamente, sin armas ni métodos de lucha. Desde la edad de piedra hasta el final de la era primitiva, el hombre se reprodujo e intentó nuevos rumbos, arriesgándose a bajar desde las zonas montañosas a los valles y planicies. Para su seguridad, desarrolló armas creadas con los elementos que la naturaleza ponía a su disposición. Al principio fueron piedras y palos. Con el refinamiento de la afilación y agregado de las piedras a los palos sujetándolos los unos a los otros, nacieron los mazos, lanzas y demás elementos que le resultaban imprescindibles para la cacería y la subsistencia. En la Edad de Hierro se desarrolló sistemáticamente la defensa personal, junto con otras expresiones culturales, tales como la arquitectura, la religión y rudimentarios sistemas de gobiernos. Los antepasados del pueblo coreano se dividieron en tribus o estados tribales. Después del Neolítico, practicaron diversas actividades desarrollando habilidades para obtener alimentos y defenderse de ataques de sus enemigos, incluidos los animales salvajes, perfeccionando sus métodos y utilizando su ingenio y estrategia para capturar sus presas o defenderse eficazmente. Así, divididos en grupos o tribus, se formaron sociedades fetichistas que practicaban distintos ritos religiosos. Yonko en el estado de Puyo, Tongmaeng en Koguryo, Mushon en Yi, Mahan y Kabi en la dinastía Silla son algunos de los ejemplos de las actividades deportivas que practicaban a modo de rituales. Finalmente, se transformaron en ejercicios para mejorar la salud o las habilidades marciales. En nuestro siglo se han descubierto ruinas de tumbas reales en las que se pueden apreciar murales con escenas de prácticas de luchas de Taekwondo. Las mismas pertenecen a la dinastía Koguryo, fundada en el año 37 a.C. Las tumbas de Muyongchong y Kak-Chuchong, que fueron descubiertas por un grupo de arqueólogos en 1935. Se sitúan en Tungku, en la comarca de Chain, provincia de Tunghua, en Manchuria, donde la dinastía de Koguryo tenía su capital, en la provincia de Gwangdo, y su creación se remonta al período comprendido entre el año 3 y 427, época en la cual dicha provincia se mantuvo como capital de Koryo, según los historiadores. En el techo de Muyongchong hay una pintura en la cual dos hombres, uno frente al otro, practican Taekwondo, y en los murales Kak-Chun-Chong se ven dos hombres peleando. En relación con esta pintura en especial, Tadashi Saito, historiador japonés, en su libro titulado Estudio de la cultura en la Corea antigua, donde dice: la pintura nos muestra o bien que la persona enterrada en esa tumba practicaba Taekwondo mientras vivió, o que la gente de esa época lo practicaba, junto con la danza y el canto, con el propósito de consolar el alma del difunto. En el siglo VI a.C., es decir, 500 años antes que Bodhidharma viajara de la India a la China, tanto el grabado de los guerreros en la roca, en la provincia de Gyeongju, como las pinturas murales descubiertas en las tumbas mencionadas anteriormente, demuestran que ya se practicaban artes marciales en Corea. No existen datos exactos de cuándo se inició el karate en Japón, pero sí se sabe que derivó del Okinawa-te, la mano de Okinawa, pero The Historical Record of Chosun muestra en forma de prueba y evidencia que había un intercambio comercial entre Chosun, nombre antiguo de Corea, y las islas Ryukyu, Okinawa, y que las costumbres y juegos típicos coreanos pudieron haberse propagado en diferentes viajes. Las artes marciales no se originaron en un solo país y se adaptó en los pueblos de acuerdo a su contextura física, alimentación, accidentes geográficos. Cabe destacar que en las zonas montañosas se fortalecían más las piernas. Y Corea presenta una topografía muy escarpada, de allí el predominio de las piernas por sobre las manos. Los distintos estilos, distinta versión sobre un mismo arte, influyeron entre sí desarrollándose y perfeccionándose debido a un contacto fluido político y comercial e incluso en las luchas entre países vecinos con el fin de conseguir o ampliar sus territorios. Con el nacimiento de Corea se conoció el Subak,
arte milenario de lucha que significa golpear con el puño y dar topetazos. Hace aproximadamente 1400 años, durante el reinado de Qin Hung, 24º rey de Silla, los aristócratas jóvenes del país integraron una legión de guerreros de élite que se denominó Hwarang Dan, con el propósito de defender su reino de las constantes invasiones de sus vecinos. En las montañas y en las costas estudiaron los movimientos de lucha de los animales salvajes, desarrollando así posiciones defensivas y ofensivas de alta efectividad. Incorporaron ejercicios rigurosos físicos y mentales, desarrollando la concentración. El Hwarang Dan fue famoso por el valor y arrojo en la batalla. Su heroísmo y patriotismo hizo famoso al pueblo de Silla y con el tiempo logró doblegar y conquistar a sus enemigos. Con la victoria de Silla, la península coreana se unificó por primera vez en la historia en un solo país. Otro documento de la época prueba que estos guerreros Hwarang Dan, además de sus prácticas estrictas, también regían sus vidas con un código de honor que les marcaba cuál debía ser el camino del guerrero. Al Sobakdo le sucedió la dinastía Taekyeon y al Silla le sucedieron la dinastía Goguryeo y Baekje. Entre el 918 y 935 aproximadamente se fundó Goryeo, que gobernó durante aproximadamente 460 años y de donde deriva el nombre de Corea. Historia del Taekwondo mundial. El taekwondo es un deporte de origen oriental que, según estudios realizados, data del año 37 a.C., localizándose su inicio en Corea y Manchuria. Nació de la necesidad de defenderse sin armas y como método de entrenamiento de los guerreros. Se fue perdiendo con el paso del tiempo y en 1943 revitalizaron los coreanos este arte marcial, dándole un carácter deportivo de defensa personal, extendiendo su enseñanza por los 5 continentes. En 1973 se organizó la World Taekwondo Federation, Federación Mundial del Taekwondo, siendo elegido presidente el Dr. Un Jong Kim y realizándose en esa fecha el primer campeonato oficial en Seúl con la participación de 200 competidores de 22 países. Se estableció la sede de la World Taekwondo Federation, WTF, Federación Mundial de Taekwondo, en la Kukkiwon Center en Seúl, donde continúa. A partir de esa fecha se han celebrado cada 2 años los campeonatos del mundo hasta el actual, el 15 en su categoría masculina y el 8 en categoría femenina. Desde la celebración del primer campeonato del mundo, el taekwondo ha experimentado un gran desarrollo, extendiéndose por todo el mundo y formándose federaciones en los 5 continentes. En la actualidad son 213 aproximadamente los países que tienen Federación Nacional de Taekwondo y están afiliados a la Federación Mundial, calculándose casi 80 millones de practicantes de Taekwondo en todo el mundo. El Taekwondo fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional el 17 de julio de 1980 en la 83ª sesión celebrada en Moscú con motivo de los Juegos Olímpicos. En la Olimpiada, que se celebrara en 1988 en Seúl, el taekwondo participó como deporte exhibición, estando prevista también su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el taekwondo ingresa oficialmente. El 9 de abril de 1976, el Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Deporte Militar, CISN, aceptó el taekwondo como su 23 deporte oficial, participando por consiguiente en los campeonatos militares. El 8 de octubre de 1975, la WTF fue aceptada como miembro de la Asociación General de Asociaciones Deportivas Internacionales, AGFSL, por votación unánime en su asamblea anual en Montreal. Desde 1973, fecha en que se estableció la Federación Mundial de Taekwondo, varios han sido los acontecimientos importantes que ha vivido dicho organismo, como son el reconocimiento del AGSFL y la inclusión en los Juegos Panamericanos, Juegos Asiáticos, etc. En 1974 se celebraron los primeros campeonatos asiáticos, teniendo su continuidad a partir de esa fecha cada 2 años. En 1976 fueron los campeonatos europeos, que iniciaron su andadura en Barcelona, para repetirlo en periodos de 2 años por el continente europeo.
Los campeonatos panamericanos se iniciaron en 1978 en la Ciudad de México, celebrándose también cada 2 años. En 1976 se establecieron los campeonatos del Medio Oriente, siendo Egipto su primera sede. Los campeonatos africanos se iniciaron en 1979, teniendo como primer escenario a Abiyán, Costa de Marfil. En 1982 fue la fecha en que se celebraron los primeros World Games en California, Estados Unidos. Toda esta labor de evolución y constante desarrollo en todo el mundo ha sido perfectamente dirigida por el presidente de la World Taekwondo Federation, Dr. Eun Young Kim, quien con su esfuerzo y buen hacer, apoyado por los miembros del Comité Ejecutivo de la WTF, del que Pérez Coleman, presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo, fue miembro, ha sabido proyectarnos a la categoría de deporte olímpico. Historia del Taekwondo argentino. En el mundo, el Dr. Eun Young Kim corona el ingreso al Comité Olímpico Internacional y en la Argentina, la Asociación Argentina de Taekwondo AAT, hoy Confederación Argentina de Taekwondo CAT, sostiene la transición de arte marcial, concepto con que lo conoció Occidente, a su actual ubicación, un deporte de enfrentamiento mediante prácticas de alto rendimiento de la habilidad del empleo de pies y manos, ajustado a un reglamento con lo que cesa la creatividad del artesano y se transforma en juego. Si consideramos que, por definición, deporte es aquel juego reglado, administrado por una institución de carácter internacional y federativo, el taekwondo contemporáneo deja el carácter de arte marcial para convertirse en un deporte olímpico. Origen de la CAT. Fundada el 20 de julio de 1978 bajo la denominación Asociación Argentina de Taekwondo, AAT, modifica su estructura societaria el día 28 de junio de 1983 y en Asamblea Constituyente el 16 de noviembre de 1983 aprueba sus estatutos como Confederación Argentina de Taekwondo, CAT, otorgándosele personería jurídica el 7 de noviembre de 1980 bajo número de matrícula 2141-expediente 2215-3825-legajo 23935-resoluciones 138/80, 264/81 y reforma 1 de marzo de 1985. Afiliaciones. La CAT es miembro de la entidad internacional World Taekwondo Federation, que controla legalmente la disciplina en el mundo desde 1975. Es miembro del capítulo continental de la WTF, Unión Panamericana de Taekwondo, PATU, desde 1975. Es miembro de la Confederación Argentina de Deportes desde 1980. Es miembro del Comité Olímpico Argentino desde 1981. Está inscripta en la Subsecretaría de Deportes de la Nación como el ente rector nacional de Taekwondo.